Buenas noches, toda la verdad está en el aire a través de Luna TV, Canal 25, La Cora. Yo soy Tony Rodríguez, orgullosamente formando parte de esta gran familia. Y este 12º mes del año, mes de diciembre, un mes ya para cerrar cuentas, las cuentas que cada uno tiene, las cuentas que llevan las empresas, las cuentas que lleva el país, que lleva el gobierno. Este ha sido un buen año para la República Dominicana. Cada quien tiene derecho a opinar y a opinar distinto, si así fuese. Pero a veces mirar atrás nos cuesta, o más nos cuesta reconocer si nos ha ido bien o nos ha ido mal, partiendo de quien antes fuimos. Para la economía dominicana, los números que reconocen organismos internacionales, este es un año de crecimiento económico. Para lo que es el Producto Interno Bruto, para lo que es la inversión extranjera, y a veces escucho a algunos políticos opinando de temas económicos como si las cosas no fuesen fácil de comprobar en términos de información oficial, en términos de información oficiosa de organismos extranjeros que llevan cuentas de los gobiernos y los países. Señores, la República Dominicana vale más ahora que lo que antes era. En la época de Trujillo fuimos completamente rural, éramos una sociedad 92-8. El 8% vivía en la zona urbana, el 92% en la zona rural. Trujillo gobernó un país, un pueblo de campesinos. Y los que vivían en Ciudad Trujillo, los que vivían en algunos pueblos con ribetes de ciudad como Santiago, constituían esa minoría que políticamente Trujillo logró adocenar, logró reducir de tal manera de que no había oposición, no había opinión contraria al gobierno. No es que no había antitrujillistas, no es que no había luchadores contra la dictadura, el problema es que el que osaba de esto tenía que irse a vivir fuera. Juan Bosch se fue a vivir fuera del país, al exilio, porque tenía ideas contrarias a la dictadura trujillista. La expedición de 1949, que contó con algunos extranjeros y nativos que vivían fuera, fue precisamente de la diáspora que provino. Después en 1959, la otra expedición por Constanza, Maimón, Estero Hondo, fue muestra de eso, de que había que estar fuera para poder enfrentar al dictador. Y al final, unos chivitos que en su momento fueron servidores del tirano, fueron quienes lo mataron. No quiero ampliar esa historia. Después comenzaron a llegar vehículos, una gran cantidad de vehículos fueron traídos al país, los famosos Austin de los años 60. Ahí nace la Ruta A en Santiago, nacen las principales rutas del transporte público en la capital, nace abiertamente el concho, como le llaman aquí. Y el país entonces comienza a urbanizarse con Balaguer en los 12 años. Fueron muchas las obras de desarrollo estructural que Balaguer dispuso, desde las presas de reguío, las grandes avenidas de la capital, y puntualmente avenidas de Santiago como la Estrella Sadalá, la avenida 27 de Febrero, posteriormente la avenida Las Carreras, la hoy presidente Antonio Guzmán, la avenida de Rafael Vidal, la ampliación de la 27, la ampliación de la Juan Pablo Duarte, en fin, con Balaguer hubo mucho desarrollo estructural. Hay que contar, Trujillo hizo el Palacio Nacional, pero las primeras torres en el país comenzaron a aparecer con Balaguer. En 1980 en Santiago, la torre de la Asociación Cibao en la avenida 30 de Marzo. Posteriormente una torre de 7, 8, 9 niveles en la calle del Sol, el hotel que está ahí de la cadena Odelpa. Y así obras como el Gran Teatro del Cibao, la Arena del Cibao,
Después el edificio Presidente Antonio Guzmán, que fue precisamente en el gobierno de Guzmán. Después el ensanchamiento de la 27 de febrero, la construcción del puente seco en Pueblo Nuevo, Santiago, ahí la obra de Jorge Blanco. La construcción de lo que hoy se denomina Villa Olímpica, que no es más que un proyecto de invivienda, que era par de uno de la capital, bastante numeroso en la capital, ese proyecto ambicioso que inició Jorge Blanco en la capital, el proyecto Invivienda, en la Charles de Gaulle, en Santiago, Invivienda, más pequeño, pero con un sentido extraordinario. Ahí se benefició mucha gente, muchos periodistas terminaron con apartamentos ahí, muchos maestros terminaron con apartamentos ahí, diferentes grupos tanto de empleados públicos como de servidores privados terminaron siendo beneficiados con esa obra que la inició Jorge Blanco, la continuó después Leonel Fernández, Hipólito Mejía, siguió con Leonel, todavía incluso hay apartamentos sin terminar ahí en la Villa Olímpica. Balaguer desarrolló la avenida Tamboril de Cienfuegos, construyó el proyecto de Inma Balaguer, en fin, por todos lados el país se estructuró en una urbe con cadenas o cordones de miseria, porque entonces comenzó el campesino del campo pobre a migrar para el pueblo y no le tocaban esos apartamentos ni esas urbanizaciones. Aquí en Santiago comenzó la expansión de las urbanizaciones a partir de los jardines metropolitanos, posteriormente Villa Olga, el proyecto de El Inco, Las Colinas. Comenzaron a hacer urbanizaciones que le dieron a Santiago ese espesor de clase media que ahora mismo es predominante. Santiago es la provincia, digamos, con la clase media más sólida del país. Todo después del Distrito Nacional, que todo prácticamente es clase media allí. Y entonces el país se urbanizó y hoy queda menos de un 10% de la población en el campo. Incluso el desarrollo de la agricultura que tenemos hoy ni siquiera depende de gente que vive en el campo. Son empresarios que tienen fincas y que desarrollan grandes proyectos, exceptuando algunos que sí viven. Por ejemplo, hay finqueros que viven en Jarabacoa, hay finqueros que viven en Constanza, pero muy pocos en la línea noroeste suelen vivir ahí y tienen fincas de arroz, tienen sembradíos de tabaco, de tomate, de melones. El noroeste es muy abundante. Después de los canales de reguío que se expandieron hacia allá, el noroeste es muy abundante en producción agrícola. El sur también, hay que decir que Balaguer también impulsó obras en el sur. Por lo menos ese troncal hacia Barahona, desde la capital, el otro troncal hacia San Juan de la Maguana. Balaguer los comenzó y después con Danilo Medina el sur cobró un poco más de suerte, sobre todo San Juan de la Maguana, su provincia natal. Y por supuesto el Nueva York chiquito de Leonel Fernández fueron los túneles y el sistema de metro de la capital. Esa es la República Dominicana de hoy, una sociedad urbana con un alto componente de clase media, porque entonces hay que decir, si ustedes ven la gente preocupada por la seguridad, señores, la seguridad es el segundo escalón de la famosa pirámide de Abraham Maslow. Usted primero necesita resolver cuestiones elementales en su vida, como comer, beber, resolver el problema de la vivienda, el problema del agua, el problema de la respiración, sus necesidades fisiológicas. Y después que usted pasa a un siguiente nivel, que ya usted tiene algo agarrado, entonces usted piensa en la seguridad. En esa etapa es que vamos. Los dominicanos están muy preocupados porque le ocurran cosas, como un video que se ha hecho viral en las redes de un señor que tiene tienda y van dos atracadores a robarle una
una super cadena, un medallón que él exhibía en el cuello. Señores, pero qué pendejo ese hombre. O sea, ¿qué cosa es usted exponerse así a la vista del público con una cadena que todo el mundo sabe que vale muchos miles de pesos? Es como el que exhibe un anillo, un reloj. Señor, si usted sale a exhibir, tenga su propio ejército, su propio guardaespaldas para que le cuiden eso. Porque entonces es que cuando hay abundancia, aumenta la delincuencia detrás de eso. Porque la maldad siempre ha existido. Señores, cuando el ser humano logró imponerse en la época salvaje de la Tierra, del planeta, pasó entonces a la época de la barbarie, la persecución del hombre contra el hombre. Ahí nace la esclavitud, ahí nace la prostitución. O sea, el hombre tenía que ser dueño de, aunque sea del vecino, aunque sea del pueblo que está al costado. Entonces, hoy somos una sociedad urbana con muchos elementos de progreso, aunque aquí hay una pobreza difícil de erradicar por razones culturales que más adelante podemos explicar. Sin embargo, en sentido amplio, la sociedad dominicana avanza. Hay mucha gente estudiando en este país. Hay mucha gente que está encadenada a los viajes, a la diáspora, a la migración hacia el extranjero. Y eso justifica que hoy estemos cerrando un año con más de 12.000 millones de dólares que han llegado al país a través de las remesas. Esa comunidad dominicana en el exterior que manda dinero para acá, para todo, porque antes mandaba para mantener el muchachito, antes mandaban para mantener a la mamá que vivía todavía en el campo y que estaba enferma, pero ahora mandan para ahorrar en cooperativas, en bancos, ahora mandan para construir locales comerciales y edificios habitacionales y casas. Pues el dinero de las remesas bien se invierte en este país y bien inyecta la economía nacional. Definitivamente es un componente importante de nuestra economía. Y el gobierno no tiene que hacer nada con eso, porque el dominicano se va, de cualquier manera se va, y cuando está del otro lado, entonces busca la manera de identificarse con los que están de este lado. Entonces, eso es parte del progreso dominicano. Por un lado, ya he dicho, el campo tiene visos de progreso. Tenemos una producción alimentaria casi autosuficiente. Cuando usted busca la mesa del dominicano, por ejemplo la mesa del 24, aquí hay gente que se vuelve pava, y compra pavos traídos del extranjero, pero aquí no hay que comprar nada, a no ser algunos enlatados, algunos vinos, que por cierto tengo que comprar unos vinos que me gustaron en uno de los supermercados locales, porque yo también quiero celebrar la Navidad, yo también quiero respirar aires distintos. Hay gente que está respirando la brisita ahora en diciembre, que se le ha inyectado el gobierno a más de 1,5 millones de personas. Y usted ve que ahora no hay escándalos, no hay desórdenes como en años anteriores, porque no es que el gobierno da o no da. El problema es cómo se dan esos programas, esas ayudas. Ahora se le están depositando directamente en cuentas. Si hay gente que estaba reclamando que me dijeron que eran 3.000 y pico. No, eran 1.500 que son fijos, más los 1.600 y pico de brisita adicional. Y eso mueve la economía, la verdad que sí. La verdad que este es un diciembre de que usted no verá a los comerciantes justificando sus males, a no ser de aquellos retardados que siempre hablan lo mismo. Siempre están mal y tienen la jipeta afuera. Siempre están mal y tienen 2 queridas. Siempre están mal y los muchachos viajando y estudiando en buenas universidades. Entonces usted como comerciante está mal, está bien acostumbrado a quejarse, pero la verdad es que su negocio ha prosperado. Hay colmados que se han convertido en supermercados. Hay pequeñas tiendas, incluso negocios callejeros que se han convertido en tiendas formales. Y ese es un componente que todavía hay que resolver aquí, el tema de la informalidad. El Banco Central ha puesto en evidencia en estos días
que el 54%, casi el 53.6% de la población que trabaja está en la informalidad. Y no necesariamente el que está en un empleo informal es porque le esté yendo mal, todo lo contrario. Hay muchísima gente que dice, a mí me va mejor de motoconchista que en zona franca ganando 18,000 pesos. A mí me va mejor haciendo Uber que en un empleo de tienda ganando 18 o 20 mil pesos. O sea, hay gente que ya tiene títulos universitarios y decide un trabajo informal sencillamente porque recibe más, pero no está estructurado dentro de lo que el sistema capitalista propone, porque si usted no es un emprendedor, si usted no está apostando a tener empresas, a convertirse en un agente del sistema financiero, entonces usted lo que tiene que hacer es estructurarse como un empleado con buenos beneficios. Y los mejores beneficios son los que parten de la seguridad social. Usted tener el seguro familiar de salud, usted tener su pago mensual de AFP, el pago para las pensiones, usted tener el seguro de riesgos laborales. O sea, eso es lo primero. Lo segundo es que usted tenga un trabajo que le prometa alguna vez tener una vivienda, tener un vehículo y poder impulsar a su familia. Pero en sentido amplio y viendo fríos los números, este ha sido un buen año para la República Dominicana. En estos días me decía un amigo, Gurabo no tiene un parque, Gurabo no tiene una pulgada de área verde. Y miren que voy a tocar el tema del proyecto de saneamiento del arroyo de Gurabo. Pero eso no es Gurabo, eso es hacia el oeste de la ciudad. Eso es tocando Gurabito. Eso es tocando el sector Los Santos. Eso es tocando el lado oeste de la avenida Estrella Sadalá. Pero el Gurabo verdadero no ha sido tocado con el proyecto de saneamiento de la cañada o arroyo de Gurabo, ni va a ser tocado por este gobierno. Ese proyecto se detiene en la avenida Estrella Sadalá. Tendrá que venir otro gobierno u otros gobernantes para poder llegar hasta Gurabo, el saneamiento. Pero Gurabo no tiene una pulgada de área verde. ¿Por qué? Ese problema es de los desarrolladores de Gurabo, que vendieron todo sin dejar espacio de área verde. Y ese mismo problema lo tiene el Licey en este momento. Ese mismo problema lo tienen muchos municipios del país que desarrollan fincas en proyectos de viviendas, pero no dejan una pulgada para un parquecito, para poner una iglesia, para poner un área de equipamiento. Entonces eso complica la existencia porque se supone que en ciudad debe haber al menos un 8% de área verde y un 3% de espacio para el equipamiento, porque cuando hay que montar una estructura para el servicio eléctrico tiene que haber un espacio. Cuando hay que montar una estructura para impulsar el agua del acueducto tiene que haber un espacio. En estos días había un conflicto en Bellavista porque no había un espacio para instalar una torre del sistema de teleférico y había una comunidad levantada porque no querían ceder un pedacito de tierra de una escuela, un caso que se resolvió luego. Pero las comunidades tienen que tener espacios para resolver sus obras, porque usted está reclamando servicio eléctrico, servicio de agua, de telefonía, de internet, de fibra óptica, pero también le corresponde el derecho de respirar de las plantas que absorben el dióxido de carbono. Pero si no hay un parque, si nadie dejó un área verde cuando desarrolló uno de los espacios urbanos más grandes del país, es Gurabo, y un sector que es casi completo de clase media, eso es Gurabo. Uno de los lugares con el metraje más caro que hay en Santiago, eso es Gurabo. Sin embargo, no hay un parque. No hay un parque en Gurabo. ¿Por qué? Porque los que vendieron las fincas para hacer solares
decidieron no dejarle un pedacito a la ciudad. Y ahora ni siquiera para ampliar la avenida principal, la carretera Luperón, hay espacio en Gurabo. Y los guraveros ahora tampoco quieren que le amplíen a 4 carriles la avenida o carretera Luperón porque no le quieren ceder un pedacito al Estado. O sea, son cosas complejas. Son un lugar donde el metro de tierra está bastante caro, donde hay una densidad poblacional altísima, donde vive una clase media bastante concentrada, pero no hay un metro de área verde, no hay un metro de parque, porque ningún desarrollador decidió dejar espacio para eso. Ahora mismo el único espacio que se visualiza ahí es la finca de los Ochoa, por ahí por los rieles de Gurabo. Pero es un proyecto que me imagino cuál sería el precio si fuesen a vender. Y eso está ahí, que hay una naciente de agua y un arroyo que depende de ese espacio, que debería ser una especie de parque central, de parque ambiental para Santiago. Pero vaya usted a ver, si quieren ceder después ese terreno, si el Estado tiene que adquirirlo al precio que es, porque a Gurabo sencillamente nadie se acordó de dejarle un pedacito de tierra para construir un parque y una gran área verde en esa zona de concentración urbana de Santiago.